Bienvenidos, queremos darte la más cordial bienvenida a nuestro tema semanal de nuestra serie Saludablemente. Qué importante es que nosotros podamos tener una mente, ¿verdad? En victoria, una mente pensando lo correcto, una mente saludable. Y el tema de hoy es victoriosamente, cómo nosotros a través del consejo bíblico, a través de la palabra, podemos vivir con pensamientos en victoria y por lo tanto una vida victoriosa. Así que nuestro tema es victoriosamente detectando y venciendo los ataques mentales. El enemigo siempre va a procurar atacarnos con pensamientos, atacarnos con panoramas, ¿verdad? Para que nosotros caigamos, para que nosotros pensemos mal, sintamos mal, hablemos mal y por lo tanto tengamos acciones incorrectas. Este tema está basado en Isaías 26:3. Por favor, búsquelo. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Una vez más, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Mire, este es un versículo increíble, un versículo que realmente podríamos hacer en un cuadro, ¿verdad? Y tenerlo ahí para verlo y leerlo todos los días, que realmente bendice nuestra persona. Es una promesa del Señor, es una verdad del Señor. El Señor guardará en completa paz a aquel en cuyo pensamiento, ¿verdad? En él persevera, dice aquí, cuyo pensamiento está precisamente en las cosas de Dios, está en Dios y pone su plena confianza en él. El enemigo no tiene sino una posible entrada para atacar nuestras vidas, para tocar incluso nuestras vidas, y esa es la mente. Muchas veces creemos que son muchas puertas. Hay personas que dicen, es que abriste muchas puertas, es que abriste puertas, y la verdad es que solo hay una, y esa es la mente. Él sabe que no podrá tocar nuestras vidas a menos que logre engañarnos. Uno puede creer que tiene muchas entradas, por la cual el diablo puede entrar, pero no es así. Él tiene una sola. Romanos 12:2 nos habla precisamente de ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, fíjese, dice claramente este versículo, el apóstol Pablo hace referencia a nuestra mente. La renovación de nuestro entendimiento no es otra cosa, ¿verdad?, que nuestra mente. Cambiemos nuestra manera, ¿verdad?, de pensar. La versión Dios habla hoy dice, si cambia tu manera de pensar, cambiará tu manera de vivir. Si cambia tu manera de pensar, cambiará tu manera de vivir. Y mire qué importante es comprender, es muy claro este versículo, que si nosotros cambiamos nuestra mentalidad y lo hacemos de manera correcta, entonces nuestra manera de vida será diferente. Y bueno, quiero ir al punto número 1, la importancia de la mente en la Biblia. La importancia de la mente en la Biblia. La Biblia habla muchísimo de cuidar nuestra mente. Pablo en el libro de Efesios habla de poner el yelmo de la salvación. ¿Y qué es el yelmo? Es el casco. Ponernos el casco para proteger nuestra cabeza. ¿Protegerla de qué? Mire, sí, en lo físico el reglamento de tránsito expresa que un motociclista debe utilizar un casco forzosamente, y comprobado está que en los accidentes que se llega a tener al manejar una motocicleta, el casco ha sido de relevante importancia, ¿verdad? Veía en una ocasión imágenes de cómo quedaban los cascos después de un accidente, y realmente protegieron a los conductores, a sus usuarios. Y qué importante es ese casco. Eso es en lo físico. ¿Se imagina en lo espiritual? Desde luego que es importante.
¿Por qué dice la palabra en Efesios 6:17 que nos pongamos el casco, el yelmo de la salvación? Para proteger nuestra cabeza, desde luego, pero para proteger específicamente nuestra mente, porque es ahí donde el enemigo puede filtrarse, puede ingresar, puede entrar y hacer daño. Cuando hablamos precisamente de ponernos el yelmo de la salvación, el casco de la salvación, habla precisamente de seguridad al ser salvos, de ser hijos de Dios. Es el primer elemento que la armadura de Dios menciona, el yelmo, el casco de la salvación. Entonces debemos de usarlo porque es lo que el enemigo, ¿verdad?, espera de nosotros, que estemos sin protección, sin seguridad, sin el yelmo de la salvación, y entonces puede hacer de nosotros una persona realmente miserable, ¿no? Una persona con todo, ¿verdad?, disminuirnos en su mínima expresión y así atacarnos y hacernos como Él quiere, ¿no? Pero realmente nosotros, si nos ponemos cada uno de estos elementos de la armadura de Dios, como es el yelmo de la salvación, el casco, entonces vamos a caminar en victoria, con una mente victoriosa. Ya no debemos dar lugar a pensar como la gente sin Cristo, como lo dice Efesios 4:17. Vamos a buscarlo rápidamente, Efesios 4:17. Efesios 4:17. Fíjese lo que dice la Escritura. Dice de esta manera: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Que ya no nos dejemos extraviar con pensamientos impuros, pensamientos pues ahora sí de pecado, pensamientos banales, sino que debemos dar lugar a un pensamiento, a una manera de pensar muy distinta, y esa es la mentalidad que nos provee el cielo, ¿verdad? Hay una porción en la palabra que dice, ¿verdad?, que pensemos en lo correcto. Si hay algo digno en que pensar, en eso pensemos. Y bueno, más adelante la vamos a leer. Hemos sido y somos renovados en el espíritu de nuestra mente. Por lo tanto, aunque tenemos una lucha con el viejo hombre, recuerda que lo puedes vencer en Cristo Jesús. Vamos a leer entonces Efesios capítulo 4, versículo 22 y 23. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, de tal manera entonces que pues seamos totalmente espirituales, permitamos, ¿verdad?, pensamientos del cielo, pensamientos correctos. Filipenses también nos habla de dar lugar solo a pensamientos sanos, pensamientos que provienen del Señor, ¿verdad?, que provienen del cielo. Filipenses 4:8, vamos a buscarlo rápidamente. Filipenses 4:8, y dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y este versículo es claro: pensemos en lo correcto, que nuestros pensamientos sean aquellas cosas que el Señor provee, ¿verdad? Que pensemos lo correcto. Y mire qué fácil es a veces desviarse, y lo vemos, por ejemplo, en la publicidad, cómo se utiliza un cuerpo desnudo, semidesnudo, ¿verdad?, para promover algún artículo, promover alguna oferta, promover cosas, ¿no? Por ejemplo, mucho se utiliza en las refacciones de los carros, en el aceite, etcétera. Cómo la publicidad usa ese tipo de estrategias. ¿Para qué? Para que pues realmente se desvíe el pensamiento. Entonces dice ahí claramente, ¿verdad?, versículo 18, dice, estamos hablando de Filipenses 4:8, perdón, dice:
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y bueno, pues el enemigo no va a poder tocar tu vida a menos que toque tu mente. El enemigo quiere plantar pensamientos negativos a como dé lugar. Tu cerebro está envuelto en todo lo que haces, es una realidad. Nuestro cerebro está envuelto en todo lo que hacemos. Cómo piensas, cómo te sientes, cómo actúas y cómo interactúas con otros, tiene que ver momento a momento con el cerebro, tu cerebro. Cuando tu cerebro trabaja correctamente, entonces tú trabajas bien. Cuando usted está turbado, usted experimenta turbaciones en su entorno, familia, trabajo y contigo mismo. Como ya habíamos dicho, científicamente nuestro cerebro es el 2 al 3% de nuestro peso corporal y sin embargo gasta el 20% de oxígeno y 50% de energía, de glucosa. Es el órgano que más caro nos sale de mantener. Si físicamente nuestro cerebro tiene esa importancia, desde luego que en lo espiritual también, sin lugar a dudas, en lo espiritual también. Ten la seguridad que algunos de esos ataques, ¿verdad?, que el enemigo va a querer infiltrar, va a querer dañar, queremos mencionarlos, cuáles son. Y número 1, el enemigo va a querer exaltar tus debilidades y fracasos. Va a querer exaltar tus debilidades y fracasos. Y desde luego tú sabes que te equivocaste, el Señor desde luego que sabe, pero el enemigo va a querer hacer un escándalo, ¿verdad? Y va a exaltarlos, va a estar ahí recordando, no solamente, ¿verdad?, a través de los pensamientos, a través de palabras también que vendrán de otras personas. Así que tengamos cuidado con eso, que no sean exaltadas nuestras debilidades y fracasos, sino remitamos todo al Señor, entreguemos todo a Dios y que haya un genuino arrepentimiento. Y arrepentirse es apartarse, dejar de hacer lo incorrecto. Otro ataque mental es hacer dudar de tu identidad como hijo de Dios. Por eso el yelmo de la salvación habla precisamente del casco que tiene que ver con estar seguros de nuestra salvación, estar seguros que somos hijos de Dios, no dudarlo. El enemigo va a querer hacerte creer que eres huérfano, que no tienes padre, y tienes un Padre que se llama Dios, que es Dios, ¿verdad? De tal manera entonces que debemos de estar seguros de quiénes somos. Somos hijos de Dios. Otro ataque mental es exaltar tu pasado para dudar del futuro. Exaltar tu pasado para dudar del futuro. ¿Y eso qué implica? Te va a estar recordando los errores de atrás, los errores del pasado, para que entonces camines inseguro, camines pues desconfiado y ya no tengas metas, ya no tengas proyectos, ya no tengas ánimo. Al contrario, toma ánimo en el Señor. Otro ataque es maximizar las heridas en tu vida, creyendo que no hay sanidad, creyendo que el dolor es permanente, creyendo que la herida no curará, creyendo que la herida no sanará. Entonces, sí se curará esa herida, sí vendrá sanidad del Señor. Dios nos provee esa sanidad. Podemos cerrar toda herida, podemos sanar toda herida. Recuerda que una herida no sanada es una herida heredada. No heredes heridas, no heredes cosas del pasado. De tal manera entonces que permitamos que el Señor sane. En Él hay sanidad. Otro ataque mental es exaltar la duda para temer del presente y quedarnos bloqueados. El enemigo quiere que nosotros logremos sentir temor, vivir bajo temor para que nos bloquee. Y eso nos da, ¿qué cosa? Inseguridad, y desvirtúa lo que el Señor haya restaurado, lo que se ha reconstruido, y el enemigo quiere tirarlo, quiere echarlo abajo. De tal manera entonces que caminemos con una mente firme. Necesitamos caminar con una mente firme. Como lo dice 2 de Corintios 2:11. Vamos rápidamente ahí. 2 de Corintios 2:11.
Dice de esta manera: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué debemos de hacer? El creyente necesita entender las tácticas satánicas y tener una posición de firmeza. No ignorar las maquinaciones, como leíamos en el versículo. No ignorar las maquinaciones del enemigo, es decir, estar un paso adelante. Saber que el enemigo quiere atacar o puede estar atacando, ¿verdad? Ante tales cosas debemos mantenernos firmes en nuestra buena manera de pensar, confiar en Dios. Recordemos el versículo que leíamos al inicio, que Dios nos guarda en perfecta paz si ponemos nuestros pensamientos en Él. Caminaremos en victoria porque en Él hemos confiado. Así que hemos llegado al final de nuestro tema y quiero hacerte referencia a que no hay otra puerta que se pueda abrir que el enemigo use para atacar tu vida, sino que ¿cuál es esa puerta? Es tu mente. Por eso tengamos cuidado de cómo pensamos, qué pensamientos permitimos y definitivamente descansar nuestro pensamiento en Dios. Quiero concluir leyendo Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Señor, te damos gracias. Si tú escuchas por primera vez este tema, quiero invitarte a recibir al Señor en tu corazón. Dile ahí: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mis errores, pero hoy te acepto en mi corazón como mi Señor y Salvador. Acéptame como tu Hijo, Señor. Perdóname, me arrepiento de todos mis errores y me arrepiento de mis pecados. Necesito de ti. Necesito, Señor, cerrar toda puerta que en mi pensamiento haya permitido, Señor. Te entrego mi mente, Señor. Ayúdame, te necesito. Y si tú ya estás en la fe, dile al Señor, sobre todo si has recibido ataques mentales, dile al Señor: hoy decido cortar con todo ataque mental en el nombre de Cristo Jesús. Hoy decido que mi pensamiento estará en ti, Señor. En ti confiaré totalmente, plenamente, a ojos cerrados. Ayúdame a vivir una vida en victoria. Pensamientos de victoria estén en mí. Gracias, Señor, te damos. Amén. Muy bien, pues quiero darle las gracias por estar escuchando este tema, dedicar este tiempo. Les invitamos a uno de nuestros dos servicios. El primero es a las 9 de la mañana y el segundo 10:30. Nos vemos próximamente en nuestra siguiente transmisión, en nuestro siguiente mensaje. Bendiciones.